Buen día, bienvenidos a una nueva jornada de FIESA Training. En nombre de FIESA, les agradecemos por inscribirse y participar en nuestras capacitaciones. Soy Mariano Fabre, el responsable del equipo de ventas aquí en FIESA. Como ustedes saben, FIESA es el principal distribuidor mayorista en productos de seguridad electrónica. Nos enfocamos en brindar soluciones y respaldo comercial y técnico a nuestros clientes. Contamos con un servicio de preventa, postventa, asesoramiento en cuanto a nuevos productos. Tenemos también un departamento de capacitación, ¿sí? Y de proyectos dedicado a toda nuestra red de distribuidores y clientes. Somos distribuidores de las marcas Hikvision, Paradox, ZKTeco, Western Digital, entre otras. Hoy nuestro experto, Diego Sánchez, nos presentará las oportunidades que brindan los cercos eléctricos, JFL, la primera línea de defensa. Además de Diego Sánchez, nos acompaña Federico Novelli, jefe de marketing aquí en FIESA. Durante la presentación van a poder dirigir las preguntas a Federico para poder responderlas en una de las pausas. Aprovecho, como siempre, a recordarles que todos los días viernes a las 11 horas contamos con nuestras capacitaciones online abiertas para todo el público. En FIESA entendemos que compartir los conocimientos, la innovación, nos permite continuar creciendo juntos. Ahora sí, como es habitual, por favor recuerden no activar los micrófonos y las cámaras para lograr una mejor performance en las presentaciones. Los dejo con Diego Sánchez. Muchas gracias. Excelente, Mariano. Muy buenos días a todos. Les agradecemos la participación hoy para poder asistir a este webinar, ¿sí? Sobre electrificadores de la marca JFL, una marca muy importante a nivel Latinoamérica. Hablamos de una empresa que tiene más de 20 años de experiencia, una empresa brasileña que durante 14 años consecutivos, sí, ganó el precio de los mejores electrificadores de su país, y hablamos de que es una empresa también de que alrededor de Latinoamérica sí está representada en más de 10 países. Así que cuando ustedes comercializan un electrificador de la marca JFL, pueden estar tranquilos que están trabajando con equipamiento que tiene una muy buena marca, una empresa importadora que los puede asistir por completo y que son productos de alta calidad, ¿sí? Muchas veces está en duda de si se pueden instalar o no, o si hay una regla o una norma, ¿sí? Que regule, que prohíba, bien, lo que son cercos eléctricos. Existen proyectos, pero todavía no hay nada, por así decirlo, impuesto. Lo que sí podemos decir es que lo ideal, ¿sí? Para tener en cuenta la instalación de un cerco eléctrico, o bien cuando hablamos de asesoramiento y de dónde instalarlo, cómo y demás, es bueno siempre tener la posibilidad, o bien hacerlo, ¿sí? Como buena costumbre, de ajustarse a las normativas del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, ¿sí? Así que recuerden, no hay ninguna ley que prohíba el uso de los electrificadores, pero sí es importante que tengamos esas buenas costumbres. Vamos a hablar de que hay asociaciones, o sea, normativas asociadas, ¿sí? La IEC, la AEA, ¿sí? Por ejemplo, la AEA o la IEC 60335-2-76, ¿sí? Que hablando de cercos electrificados, hablamos también de cómo se puede avalar una normativa, por así decirlo, que tal vez acá en Argentina no hay algo, por así decirlo, marcado, sí, con sello IRAM, pero sí podemos hacer algunas salvedades, ¿sí? O por lo menos mantener una línea en lo que es reglamentación para las instalaciones, que lo tiene que tener en cuenta el instalador, ¿sí? Ustedes si solamente van a revender los productos, no hay ningún problema, los equipos poseen sus certificaciones sí correspondientes, las cuales las pueden solicitar sin ningún problema. Para lo que vamos es las reglamentaciones o bien las normativas a las cuales se tienen que ajustar el instalador, ¿sí? Hablamos de que, por ejemplo, marcamos entonces la IEC, la EA, ¿sí? Y el ENRE, la resolución 579/96, ¿sí?
Hablamos entonces que la norma BIEC valida todo lo que tiene que ver con la seguridad de la instalación para las personas y tiene mucha incumbencia tanto para el electrificador como para el cerco, sí, que se va a instalar en el lugar. La AEA valida todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas en inmuebles y en particular, en ese artículo que acabamos de mencionar, hace salvedad sobre la norma IEC, donde se indica que el cerco se tiene que instalar a un mínimo de 2,50 m desde el suelo. Bien, y si esa distancia desde el suelo hacia el primer hilo es inferior a 2,50 m, tiene que haber una barrera física, ¿sí? Para alturas inferiores. Eso quiere decir de que no puede haber contacto directo con un cerco electrificado, ¿sí? Por debajo de los 2,50 m. El ENRE, en la resolución, establece que si se cumplen las normas internacionales IEC, automáticamente se cumplen las normas locales IRAM. Así que recuerden, no hay una normativa aplicada, o sea, una ley que se aplica, no hay un IRAM, sí, que diga tal, pero vamos a hablar de que vamos a hablar de que el ENRE, ¿sí? Podemos decir de que la IEC está validada gracias al ENRE, que se aplica directamente sobre IRAM. Es como que IEC es la referencia para muchas normas que tenemos en Argentina, ¿está? Recuerden que todos los electrificadores están construidos bajo normas. Recuerden que viene de una empresa, de una empresa muy importante como JFL. Remarcamos 14 años consecutivos como diseño de los mejores electrificadores de Brasil, ¿sí? Y hoy están presentes en Argentina, sí, de nuestra mano, y también de la suya, que gracias a que ustedes compran los electrificadores, se pueden distribuir de forma masiva en toda la República Argentina, ¿está? Vamos a hacer un resumen. Entonces, para instalar un sistema de cerco eléctrico en un muro medianero, ¿sí? Vamos a hacer esas salvedades, ¿no? De no instalarlo a menos de 2,50 m, siempre confeccionar un circuito, o bien un esquema del circuito eléctrico del cerco, generar un plano, ¿sí? Para tener referencias de qué se instaló y dónde están todos los puntos de instalación del cerco. Detallar, sí, puntualmente qué elementos se utilizaron para hacer la instalación. En el caso de que las distancias del cerco estén al ras del suelo o por debajo de esos 2,50 m, de que tenga, sí, una barrera que imposibilite a una persona tocar los hilos de forma no intencional, ¿sí? Si una persona levanta los brazos y justo se encuentra con uno de estos hilos, la idea es que haya una obstrucción, ¿sí? Una protección contra los hilos de alta tensión, ¿está? Recuerden, la información del fabricante de JFL está disponible para que ustedes las puedan solicitar por correo electrónico y donde nosotros podemos suministrar los certificados del electrificador, ¿sí? Remarco todas las consultas que tengan respecto a los productos que estemos viendo durante la charla, deben escribirlas por el chat a Federico Novelli, ¿está? Hay algunas recomendaciones, ya hablamos un poco de lo que sería normativa, ¿sí? O recomendación de normativa, o qué tomar en cuenta para lo que sería instalación de un cerco eléctrico. Este, mm, y para que vean a modo de referencia, ¿sí? Cómo se trabaja un cerco eléctrico. Tenemos un punto de partida, ¿sí? Y un punto de llegada, por lo cual el electrificador, van a ir conectados dos hilos que va a salir desde un punto, desde el electrificador, va a generar todo un recorrido sobre el cerco y va a retornar hacia el electrificador. Remarco algo muy importante: siempre debe estar presente una jabalina dedicada para lo que sería el cerco eléctrico. Ayer en el curso técnico consultaron si se podía compartir. La recomendación de la propia fábrica indica de que las jabalinas tienen que ser independientes. Si ustedes utilizan una jabalina preexistente, va bajo su propio riesgo, ¿sí? Pero la fábrica y nosotros como FIESA recomendamos una jabalina siempre independiente.
Esta jabalina pueden comprarla en cualquier negocio, ferretería, ¿sí? Donde vendan materiales eléctricos, es un elemento muy común y no es muy costoso, por lo cual pueden instalarlo, sí, o comprarlo prácticamente en casi cualquier lugar, ¿sí? Remarcamos entonces que se convierte en un lazo, por lo cual hablamos que desde el cerco eléctrico, o sea, desde el electrificador, perdón, va a hacer todo el recorrido de alambre y va a retornar al mismo electrificador, ¿sí? La forma de aplicarlo puede ser un solo hilo continuo o bien con saltos. Iniciamos la instalación, cerramos un lazo, ¿sí? Lo colgamos del aislador, seguimos con el con el alambre, se corta y se cierra. Y luego lo que hacemos son los famosos puentes con, el mismo alambre para continuar y generar este lazo completo, ¿sí? De ir y volver, ¿sí? Hasta retornar en el, electrificador, ¿ok? Distancias o recomendaciones, ya hablamos un poco de que no se recomienda instalar a menos de 2,50 m de altura. Si después lo instalan a menos de esa altura, remarcamos, está bajo la responsabilidad del instalador, pero nosotros no recomendamos que sea una altura inferior. Muchos comerciales han comentado diciendo, lo que pasa es que si le decimos al cliente que tiene que elevar 50 centímetros más su mural o su reja, dice, nos vamos a perder esa venta. La verdad es, sí, se van a perder esa venta, pero también tienen que tener en cuenta el tema de la seguridad. Es muy importante. Estamos hablando de un cerco electrificado. Una persona no puede quedar ligada hacia el cable o hacia el alambre, sino que va a recibir una descarga. Pero la idea es que ninguna persona sufra una descarga por accidente, ¿sí? O por un descuido, sino que esa descarga sea solamente para un intruso, para esa persona que está del lado exterior y que quiere ingresar a un domicilio, ¿sí? Para cometer un delito. Seguimos con las recomendaciones. Hablamos de que el primer hilo, ¿sí? Desde el tapial mural o desde la reja hacia el primer hilo electrificado, tiene que haber, ¿sí? 10 centímetros como mínimo, ¿está? Luego, si ustedes quieren hacer que ese primer hilo quede a 15 centímetros, a 20, a 30, es otra cosa. Pero tiene que tener al menos 10 centímetros de distancia desde una base o desde un puntal de reja hacia el primer hilo, ¿está? A partir de ahí, después las distancias, les digo la verdad, existen ya las varillas, ¿cómo se llama estos elementos intermedios se llaman varillas, ¿sí? Y ya vienen con una distancia predefinida para que ustedes tengan un trabajo mucho más fácil de hacer, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la varilla, la cantidad de hilos que quieran usar, esas varillas van a venir varias opciones que luego vamos a estar mencionando los modelos disponibles, ¿ok? Por lo tanto, entonces hablamos que la distancia mínima tiene que ser de 10 centímetros. Eso después lo pueden aplicar, ¿sí? Al poste donde va a soportar el peso, ¿sí? Y la tensión de los hilos entre las diferentes curvas o bien inicio y final del cerco eléctrico. ¿Está? Otra recomendación más es que el cerco eléctrico, o sea, lo que va a quedar electrificado, siempre tiene que quedar del lado interno de la propiedad. Otro punto es hablar con la persona si esto va a dar, por así decirlo, o se va a instalar un cerco eléctrico contra otra propiedad. Siempre es conveniente, no es obligación, pero es conveniente generar una autorización por parte del vecino lindero, ya sea una empresa o una persona particular, ¿sí? Un correo electrónico, una carta donde tengamos esa afirmación, ¿sí? De que nuestro vecino aprueba de que o no tiene ningún inconveniente que el propietario de donde se va a instalar el cerco eléctrico instale este tipo de dispositivo, ¿está? Remarcamos entonces, esto va a estar compuesto por el electrificador como base, un cable de superaislación, el cual va a ser el encargado de llevar esa alta tensión hacia los alambres que se encuentran en el cerco, y en el cerco se van a usar diferentes tipos de alambres que luego vamos a estar viendo, ¿sí? Recomendaciones en cuanto a las varillas entre sí o distancias que se pueden tener. Nosotros recomendamos, al igual que el fabricante, una distancia de 3 metros, ¿sí? Entre punto y punto, o sea, entre un poste y las diferentes varillas, ¿sí? Recomendamos que haya 3 metros.
Algunos instaladores que ya tienen experiencia utilizan 4 o 5 metros entre cada punto, ¿sí? Eso va de acuerdo a la experiencia que tenga cada uno. Remarcamos que la fábrica JFL hace una recomendación de tener una distancia de 3 metros de distancia entre cada uno de los puntos donde se va a instalar una varilla con aislador, ¿sí? Federico, quería saber si tenemos alguna consulta hasta aquí. Hola Diego, por ahora no hay consultas. Recordamos que pueden escribirme en privado a Federico Novelli, de manera que pueda pasarte las preguntas en la primera pausa. Excelente. Y después igual vamos a dar un anuncio comercial, sí, respecto a la adquisición de electrificadores, sí, que ya estoy pidiendo la confirmación, así vamos a pasar esta ventaja de comprar electrificadores en Fies SRL, recuerden, ¿sí? Muy bien. Si no hay consultas respecto a lo que estuvimos viendo ahora, respecto a las normativas, respecto a las recomendaciones de instalación, lo que hay que tener en cuenta antes de decirle a un cliente, sí, puedes instalar un cerco eléctrico, no puedes instalar un cerco eléctrico a una distancia de 50 centímetros del piso si no hay una barrera de protección, ¿sí? Este, mm, Recuerden por temas de seguridad, la idea es que una persona no pueda tocar de forma casual los hilos electrificados. ¿Está? Por eso es que tiene que estar a una distancia muy alta, o bien si va a estar por debajo de esa distancia, tiene que tener una barrera de protección. Barrera, cuando hablamos, por ejemplo, de un cerco olímpico, ¿sí? Donde no hay mural y nada de eso, los hilos electrificados que van a estar desde el suelo hasta, por ejemplo, se me ocurre, 1,50 m de altura, perdón, 2 metros de altura o 3 metros de altura, tiene que quedar entre medio de dos alambrados, ¿sí? Que generen una barrera de protección. ¿Para qué? Para que nadie pueda acceder al cerco eléctrico y tocarlo, ¿sí? Porque sí. La idea es que quede protegido, pero si alguien trata de saltar el cerco, esta persona sí recibe un choque de disuasión para que no cometa el delito y también tengamos una alerta de que hubo una descarga y el electrificador pueda advertirnos. Los electrificadores hoy por hoy podríamos decir que ya son inteligentes, por lo menos los nuestros. ¿Por qué decimos esto? Nuestros electrificadores son inteligentes porque no solamente pueden generar una descarga disuasiva hacia un elemento externo que está tratando de ingresar a un domicilio, sino que tienen la capacidad de generar una alerta sonora a través de una sirena, tiene la capacidad de confirmar una intrusión gracias a su entrada de zona, ¿sí? Y poder colocar un sensor de detección de intrusión, sino que también tiene la posibilidad de enviar alertas a través de Internet gracias a un módulo especial que es muy económico y que pueden ofertarlo prácticamente con todos nuestros electrificadores. Lo más importante de estas alertas inteligentes que puede enviar el equipo a través de una conexión de Internet es que van directamente a un celular o tablet. Ustedes pueden descargar la aplicación Active Mobile V3. Próximamente vamos a explicar la nueva versión V4, ¿sí? Pero por así decirlo, que tenemos testeado hoy, hablamos de Active Mobile V3. Es una aplicación muy sencilla de utilizar, es gratuita. Desde la aplicación pueden ver el estado en el que se encuentra el electrificador, pueden armar y desarmar el electrificador con un toque de pantalla, por así decirlo, pueden armar la zona de integrada que tiene como panel de alarma o armar y desarmar toda la solución en simultáneo, ¿sí? O sea, en modo dividido o en modo desarmado total, esas son las formas de trabajar, ni hablar de que también se puede obtener información en cuanto a si hay un disparo, de que el electrificador nos envíe una alerta inteligente indicando que tuvimos un disparo de alerta. Y si no hubo un disparo de alerta y el sensor detecta movimiento, también recibamos una alerta por parte de este sensor que podría llegar a ser, se me ocurre, un DG85 de Paradox, ¿sí? Vamos a hablar de las soluciones, o sea, el hardware que podemos vender nosotros como ejecutivos y ofrecer producto a nuestro cliente. Es importante que ustedes sepan las características técnicas para poder interpretar, ¿sí? O resolver o responder cualquier consulta que tenga nuestro cliente. Hay clientes que no tienen nada de idea, pero sí saben de que hay aparatos que se pueden instalar para electrificar un cerco, ¿está?
Otros tienen tal vez un poquito más de conocimiento, tienen malas experiencias con otras marcas, cosa que va a cambiar por completo cuando utilicen la marca JFL que van a proveer ustedes. En este caso vamos a tener dos versiones de equipamiento, ¿sí? Comparten algunas características. Ambos productos, SR18 Plus y el SRI18 Plus, ¿sí? Tienen características compartidas como la de armar y desarmar con un control remoto, ¿sí? Trabajar en modo normal o dividido. Cuando hablamos normal es que uno pueda desarmar el electrificador y la entrada de zona en simultáneo, ¿bien? O pueda trabajar de forma independiente, tanto el electrificador como la entrada de zona donde se puede conectar una barrera o un sensor de detección de movimiento. Ese sensor de detección de movimiento puede tener dos tecnologías o una tecnología. Eso depende del cliente y del producto que ustedes ofrecen. Puede ser de cualquier marca siempre y cuando nos entregue un contacto, el cual va a ir conectado a la entrada de zona que tienen estos electrificadores. Remarcamos que es compatible los módulos electrificadores SR18 son compatibles con la aplicación Active Mobile siempre y cuando, recuerden lo que les comenté, ¿sí? Que es necesario un accesorio utilizando un ME03 o un ME04 o un ME05. Ese módulo es el que nos proporciona un puerto de red, ¿sí? Para conectarnos a la conexión a internet de nuestro cliente. Esa conexión a internet puede ser cableado por Wi-Fi. Siendo un módulo ME04 va a ser cableado con un cable de red RJ45 y si es el ME04 viene con módulo Wi-Fi más el puerto cableado, ¿está? El puerto cableado se va a utilizar para configurar el Wi-Fi y luego sin necesidad de un cable de red es posible conectarlo al router del lugar donde va a estar instalado el electrificador. El primer modelo que estamos viendo ahora es para uso residencial. ¿Por qué lo destacamos así o por qué lo caracterizamos así? Por la distancia de cableado, de hilo o de alambre que podemos generar en un cerco eléctrico. Remarco algunas características compartidas, uso de control remoto, las dos soluciones, ya sea el uso de residencial o el siguiente modelo, van a soportar el control remoto, incluye un control remoto. Se puede armar y desarmar. Los modos de trabajo de los electrificadores está basado en pulsos. Eso quiere decir de que el alambre no está constantemente electrificado, sí, de forma continua, sin parar, sino que tenemos una electrificación, y vamos a decir lo mismo, continua y sin parar, pero no, vamos a hablar que son pulsos, no es, ¿cómo se puede explicar? Sí, ahí está, voy a marcar esto. No es continua la electrificación del hilo del alambre, sino que está basado en pulsos, por lo cual cualquier persona que llegue a tocar uno de estos hilos electrificados recibe un choque, ¿sí? No es que es una persona que puede quedar pegada en el alambre, ¿está? Al recibir el choque, la persona obviamente larga el alambre y no tiende, por ejemplo, a cerrar la mano, sino que recibe una descarga, ¿sí? Y esa descarga es la que hace que la persona lo suelte, ¿está? Remarcamos, está basado en pulsos. Este electrificador, el SR18 Plus, puede generar un shock, por así decirlo, de energía de 0,5 joules. Es bastante fuerte, sí, para un ser humano, no así para animales. Recuerden que esto es para cerco eléctrico domiciliario, o bien para empresas. Vamos a hablar de que se envía 50 pulsos por minuto, ¿sí? Así que cada 1,5 segundos aproximadamente, menos. Recupera la conexión. ¿Quieres saber si me podrían confirmar? Fede. Diego, sí, ahora volviste bien. Sí. ¿Mucho tiempo Tuvimos me quedé callado? unos 20 segundos. Ok, entonces remarco
me quedé en la parte de la energía. ¿Esa parte se escuchó, Fede? Sí, Ok, bueno, la energía son 0,5 joules, envía un pulso, ¿sí? Perdón, 50 pulsos por minuto, eso nos da un valor aproximado de unos, ¿sí? De 1,5 segundos por cada pulso que se va a enviar. La distancia, remarco, son 1600 metros, siempre que se utilice un alambre de 0,6 milímetros. Esa distancia está basada entonces en la distancia que se va a generar entre este lazo, ¿sí? O sea, el alambre de recorrido total no se puede superar los 1600 metros. Recuerden que es un lazo que hay que salir desde el electrificador y volver. ¿Está? Así que 1600 metros si usamos un alambre de 0,6 milímetros. Si ustedes utilizan un alambre de 1 milímetro, que es el que vendemos en Fiesa, pueden hacer hasta 3000 metros, ¿sí? Por eso es que hablamos de que es para uso residencial, las distancias que vamos a manejar. Podríamos decir de que podemos cumplir con 3 murales, ¿sí? De 200 metros sin ningún problema, ¿ok? Remarcamos cosas en común respecto a los dos tipos de electrificadores que tenemos y hablamos de la entrada de zona. Esa entrada de zona es directamente una entrada para poder conectar un sensor o una barrera y así poder complementar una detección de movimiento con nuestro cerco eléctrico. Confirmación, remarco, si es una propiedad de una persona y no es muy grande y se puede poner un sensor en el fondo de esa propiedad, hablamos de poner el cerco eléctrico más un sensor de detección de movimiento. Si por alguna razón las personas externas tienen la posibilidad de saltar el cerco, el sensor va a tomarlos y genera una alerta inteligente teniendo incidencia sobre la sirena y si está el módulo de internet, también comunicarlo a la aplicación de celular, ¿está? Vamos a hablar de que esa salida de sirena nos proporciona, no es obligación utilizarla, pero está disponible la opción. Nos ayuda mucho para poder programar también el equipo, ¿está? Eso a nivel técnico. Esa salida de sirena puede ser una sirena de interior, de exterior, ¿sí? La idea es disuadir, así que si está en exteriores, mucho mejor. Y remarquemos, la idea es la disuasión y evitar, sí, o tratar de que las personas que tratan de ingresar al domicilio donde se encuentra instalado el cerco eléctrico no ingresen. Los módulos van a compartir otra característica, es la de una salida de monitoreo. Esta salida de monitoreo normalmente se utiliza para conectarlo a la entrada de zona de un panel de alarmas de terceros. De esa forma, cuando el cerco genera una descarga, esa salida de monitoreo se dispara y la entrada de alarma o la entrada de zona de un panel de terceros puede ejecutar una acción diciendo se disparó el cerco eléctrico, ¿está? Que eso se programa obviamente en la otra central de alarma, ¿sí? Remarcamos, los equipos están certificados por, como se llama, con Seguridad Eléctrica Argentina, así que a ver cuando logramos restablecer la comunicación. Aparentemente Diego hoy se está teniendo algún problema de audio. bien, ahí volví. Se Sí, cortó te mucho tiempo, quedaste ¿no? en Muy raro eso. seguridad eléctrica. Te habías Sí, quedado. bueno, que todos nuestros equipos sí cuentan con la seguridad eléctrica para poder ser importados y que trabajan con 220 volts, ¿sí? Así que esa parte la vamos a tener cubierta y ustedes pueden conectarla directamente a cualquier conexión hogareña, ¿no? Porque trabajamos con 220 volts directos, ¿sí? Ahora pasando a la solución del SR18i Plus, ¿sí? Que es la versión de uso industrial, hablamos antes de que habían algunas cosas que eran compartidas, ¿sí? El armado-desarmado a partir de un control remoto que viene incluido. Remarco el tema de
siempre no olvidar cotizar una batería y una sirena adicional, ¿sí? Eso es muy útil. No es obligación, pero pueden cotizar también el módulo de internet, el ME04, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de que es algo muy, pero muy útil. En este caso, el SR18i Plus trabaja con otras distancias. La energía o el choque eléctrico que puede generar es de 4 joules, no de 0,5. Entonces, lo que vamos a tener es un producto que soporta distancias más largas, entre comillas vamos a decir que puede dar un choque más fuerte, pero por el tema de las distancias, ¿no? ¿Se puede usar un SR a nivel residencial? Sí, pero no tiene sentido usar tanta potencia si la distancia es corta, porque 0,5 Joule en los voltios que nos puede entregar 12.000, 15.000 o 18.000 voltios es más que suficiente para generar un choque de disuasión, ¿sí? A nivel residencial. Por lo tanto, el SR18 es suficiente para uso residencial y en distancias más largas hablamos de SR18i Plus, donde la longitud máxima es de 5.000 metros con un alambre de 0,6 milímetros. Pero si utilizan un alambre de 1 milímetro, como el que vendemos en Fiesa, la longitud se duplica y podemos llegar a los 10.000 metros, ¿sí? En este caso, como trabaja con distancias mucho más largas, hablamos de que los pulsos que se generan van a ser 60 pulsos por minuto, ¿sí? Al igual que el SR18, tienen una salida de sirena, ¿sí? Una salida de monitoreo y una entrada de zona. Por lo tanto, a esa entrada de zona ustedes pueden conectar lo que quieran. Remarco, un solo sensor, el que esté más cercano, por ejemplo, al electrificador, entre comillas. Puede estar en el exterior solo si está dentro de una caja estanca, o bien resguardado si en un edificio o en un lugar, en una jaula eléctrica, donde van a estar todos los paneles de electricidad. Pueden estar resguardados en exteriores solo si está bajo protección, ¿sí? Por las dudas, si no lo mencioné, remarco que la distancia máxima entre el SR18, entre el electrificador y el cerco, no puede superar los 30 metros, ¿está? Así que la distancia que va a estar el electrificador hacia donde van a estar los alambres a electrificar, siempre tiene que ser inferior a los 30 metros, ¿ok? Fede, hablando ahora que ya terminamos de hablar de los dos tipos de electrificadores que tenemos, por las dudas menciono que los dos electrificadores de fábrica vienen en 12.000 voltios y se pueden ajustar, ¿sí? En 15.000 o 18.000. Eso es regulable, no es necesaria una computadora y se puede regular directamente sobre el cerco. Al igual que dar de alto un control remoto, también se hace directamente sobre el cerco y con una combinación de botones se puede agregar más controles remotos sin ningún problema, ¿está? Fede, ¿querés saber si hay alguna consulta? Recuerden, todas las consultas que tengan sobre los productos que estamos viendo, deben ejecutarlas por chat hacia Federico Novelli, ¿sí? Sí, Diego, hay una pregunta respecto a la app. La Active Mobile versión 3, ¿se le puede cargar más de una central de cerco eléctrico? ¿Se Sí, por administran supuesto. de manera independiente? Podemos agregar más de un cerco eléctrico. Hasta ahora, la verdad es que no recuerdo la cantidad máxima de cercos eléctricos que puede estar ligada a una cuenta, pero creería que podrías agregar 10 cercos eléctricos de 10 lugares diferentes sin ningún problema, ¿está? Perfecto, no Se hay más agrega muy simple. preguntas. Por las dudas lo voy a indicar, esto es necesario indicarlo, de que uno se baja la aplicación, se registra, y en menos de 30 segundos podés tener ligado, o sea, linkeado el cerco eléctrico hacia la aplicación. ¿Cómo? Ya tiene que estar conectado a internet el cable de red, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya hay internet, el equipo viene por DHCP, así que se conecta a internet de forma inmediata. Van hasta el electrificador, se saca la tapa de plástico, hay un código QR sobre la placa, desde la aplicación se escanea el código QR, ¿sí? Se personaliza el nombre del producto, o sea, pueden ponerle casa o local 1 o local 2, ¿sí? Y le ponen guardar. En ese momento tarda unos 5 segundos más o menos, ¿sí? Y ya queda linkeado el número de serie de este panel que estaba en la nube, ¿sí? Contra su cuenta de usuario de Active Mobile. ¿Está? Lo siguiente es
acceder a cada producto, o sea, van a tener identificado con nombres cada uno de los electrificadores y así poder entrar y poder armar y desarmar el electrificador, o bien armado completo o armado parcial, ¿sí? Otra pregunta, esta de Ezequiel. ¿Se requiere algún tipo de licenciamiento o mantenimiento de licencias? No, no requiere de licencias. Perfecto, no hay más preguntas por ahora. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver los diferentes accesorios, sí, que algunos son para uso de del usuario, bien, y otros para uso técnico, ¿está? Hablamos de que para uso de usuario, hablamos del TX4R, son los repuestos de control remoto, o aquellos que necesiten más controles remotos, ¿sí? Se pueden agregar muchos más, ¿sí? Normalmente una solución hogareña o bien en un edificio, y pueden tener 5, 6, 7, 8 controles remotos conectados sin ningún problema, ¿está? Ahora si ustedes me dicen, necesitamos 50 controles remotos para el cerco electrificado, y yo les diría que es muy peligroso tener tantas personas con control remoto, ¿sí? Por lo tanto, lo ideal sería que personas muy responsables y que cuanto menos cantidad de control remoto contra el cerco eléctrico, mejor, ¿sí? Accesorios, entonces, para el cliente final, hablamos del módulo de Internet, el ME04 o ME05, que es la nueva versión con Wi-Fi, y son dos módulos que se instalan directamente al electrificador y de esa forma podemos conectarlo a Internet, ya sea por cable o bien por Wi-Fi. El USB TTL es un accesorio para el técnico instalador, porque ayuda a conectar su computadora al electrificador para poder programar algunos ajustes adicionales, modos de trabajo, ¿sí? O por ejemplo, si el pánico que se pueda generar con el control remoto sea audible o silencioso, ¿está? Para aquellos que ya nos conocen de hace un tiempo largo, por las dudas, ¿sí? Hubo unas versiones que era el Shock 18, se armaba y se desarmaba a través de una llave física. Si algunos necesitan llaves de repuesto porque se les partió, porque se les perdió, podemos decirle que todavía tenemos stock de las llaves para armado y desarmado de ese modelo anterior que era el Shock 18, ¿está? Vamos a continuar y vamos a indicar ahora, recuerden que mencioné lo de las varillas, ¿sí? Los cercos eléctricos hay dos modos de trabajar. Uno es generando su propia instalación y su propia estética, ¿sí? Hay algunas cosas que para aquellos que recién se inician que están muy buenas porque ya vienen prediseñadas para poder facilitar su instalación y que sea más rápido, ¿sí? Ahí es donde hablamos de las varillas intermedias, las que solamente sostienen los hilos de alambre, ¿sí? Los mantienen alineados. Eh, También de que ejerzan menos fuerza o peso sobre los postes de inicio de instalación o de final de instalación o de curva. Las varillas son encargadas entonces de mantener alineados todos los hilos, ¿sí? Recuerden, las varillas se instalan una cada 3 metros, algunas personas usan uno cada 5 o cada 4. La fábrica y FIESA recomienda uno cada 3 metros. Hay dos modelos, PT4 y PT6. Estos modelos de varillas les proporcionan la posibilidad de utilizar hasta 4 hilos más uno, ¿sí? Las varillas ya vienen aisladas, se requiere de alguna herraja adicional o soldadura para instalarlo sobre una reja, o bien si se va a instalar sobre un tapial o un mural, va a requerir de los herrajes omega para poder afirmarlos hacia el muro, ¿está? Las instalaciones van a ser súper simples y ya vienen, como pueden ver, con distancias predefinidas entre los diferentes hilos. En este caso, la idea es tener 4 hilos electrificados y un hilo adicional como tierra. ¿Para qué va a ser este hilo adicional? Si alguien intenta pasar por entre medio de los hilos y los levanta con algún elemento, ¿sí? Y el primer hilo toca el segundo hilo, que es tierra, genera un choque, por lo cual un disparo de alerta en el electrificador, ¿está? Y en el caso de PT6 van a ser 6 hilos electrificados más un hilo de puesta a tierra, ¿ok? Ahora vamos a ver de que hay otras soluciones donde es posible generar su propia varilla de aislación y su propio poste de instalación. Cuando hablamos de poste, el poste va a ser el que se va a encargar de soportar la tensión de los alambres y el peso de todo el recorrido, ¿sí? Eso va a ser el inicio, el primer poste y el segundo poste
¿sí? Donde se van a bancar la tensión del hilo, ¿sí? Y el peso del alambre. Las varillas pueden ayudar, ¿sí? A sostener ese peso durante todo el recorrido, que en distancias cortas no hay ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un rango de 100 metros, y mucho peso no puede generar un alambre. Pero en distancias más largas, si son lineales, y ya hablamos de que sí. Entonces, es importante el tema de la cantidad de varillas que se van a poner en intermedio, los tipos de elementos que vamos a utilizar o que pueden utilizar, ¿sí? Hablamos de elementos en común y ahí es donde marcamos, ¿sí? La posibilidad de usar los primeros aisladores para pared o poste. Y esos son los dos primeros que tenemos a la izquierda, APL1 y APL2. El APL1 es un aislador de pin lock que podemos instalarlo contra una pared, perdón, contra un poste, ¿sí? Rectangular, que puede ser de madera o de hierro o de aluminio, un perfil también, ¿sí? El cual va a ser el encargado de iniciar la instalación del alambre. El aislador doble pin lock, que es el APL2, ese es un aislador doble que se puede instalar sobre un perfil de aluminio o de hierro, utilizando sus lados, ¿sí? Planos. A diferencia del APL, que requiere de estar afirmado con tornillos sobre un elemento, el APL2 está basado en hacer una perforación y pasar el pin lock para poder afirmarlo, ¿sí? Estas dos soluciones van a ser en común prácticamente para una solución personalizada siempre. Se puede iniciar con APL1 o APL2 una instalación, y en la otra punta finalizarla también con el mismo elemento, dependiendo del tipo de rasgue que se utilice o de poste, ¿sí? Si va a ser un poste cuadrado, si va a ser un poste tipo T, ¿sí? Un perfil de aluminio o de hierro tipo T o tipo L. Todo eso ustedes lo pueden personalizar y también necesitan tener obviamente la cantidad de hilos que van a utilizar. Existen las varillas, recuerden que marcamos las PT4 y PT6, pero bien, si ustedes necesitan o quieren armar sus propias varillas aisladoras, ¿sí? Pueden personalizarlas. ¿Cómo? Con el AWP o bien los Aro 1 o Aro 2. Siendo estos solamente un aislador de varilla, donde ustedes pueden usar el aislador tipo W, ¿sí? Para hacer un pasante por una varilla de metal o bien una varilla de madera, ¿sí? Y que solamente los hilos pasen por ahí y que quedan sostenidos para que queden alineados en todo el recorrido. Los aros también son muy simples de utilizar. Pueden ir roscados directamente sobre una madera o puede ser pasante gracias al aro 2 que tiene una pequeña tuerca, ¿sí? Para generar un ajuste sobre una varilla donde ustedes deben perforar, ¿sí? Por último está el ariete, o sea, el Arie 2. Este Arie o este aislador se usa para hacer curvas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que hacer una curva de 90 grados, podríamos decir, sin cortar el cable, perdón, el alambre, hacer una curva de 90 grados directa desde el inicio, desde una APL2 hasta otro APL2 a 90 grados, y en la curva utilizar un Arie 2. Un poquito más adelante vamos a ver algunas fotos de cómo los utilizaron y bueno, son ideas de cómo utilizarlo. La idea del Arie 2 es no cortar el alambre, de esa forma se van a utilizar menos elementos y menos trabajo a la hora de hacer crimpeados, instalar resortes y hacer puentes. Al usar un Arie 2 para hacer una curva, no es requerido hacer ningún puente, porque el alambre va a continuar hacia el siguiente aislador de poste, ¿está? La siguiente solución también vamos a tener algo parecido, ¿sí? En el siguiente slide, donde ustedes van a ver que la única diferencia que tienen es la varilla personalizada. Pero APL1 o APL2 son los que se van a utilizar para el inicio de una instalación con un alambre que tienen que ir fijo en un punto, ¿sí? Y donde va a estar ligado o instalado contra un elemento firme que va a soportar el peso y la tensión de los alambres. Cuando hablo de tensión, es de tensión para que quede recto y firme el alambre, no de la energía, ¿está? Los ARG1 o el ARG2 se utilizan para generar una varilla
fácil, que puede ser una varilla simple, por ejemplo, con un diámetro de 10 a 20 milímetros para el AREG1 o de 6 a 15 milímetros para el AREG2, ¿sí? Es muy simple. Uno abre la tuerca, ¿sí?, de ajuste que viene en el aislador, pasa por el centro la varilla, ¿sí?, y puede ajustar la distancia donde uno quiere. Y por el medio del ojal que tenemos en uno de los lados, ustedes pasan el alambre por ahí para que quede solamente sostenido y alineado por el transcurso de todas las varillas, ¿ok? Y uno puede regular la altura y distancia entre medio de todos los hilos, ¿sí?, generando una varilla personalizada. Remarco el uso del Arie 2. El Arie 2 remarco que es para hacer una curva, ¿sí? Si ustedes no quieren hacer curvas directas, ¿sí?, lo que pueden hacer es utilizar un APL1 y luego en lugar de usar un Arie 2, usar otro APL, ¿está? En este caso, el ejemplo es usando el APL1 o APL2, hacer una curva, en el caso de ser necesario, con el Arie 2. Pero si en el final tenemos que cerrar la instalación porque ya se termina con un paredón o bien la propiedad, pueden terminar con el APL1 o APL2 sin ningún problema, ¿está? Fede, quería saber si lo que estuvimos viendo con respecto a los aisladores, que no todos se utilizan para algunas ocasiones y al final vamos a estar mostrando cómo cotizarlos y dónde va cada uno de estos elementos con una imagen donde nos ayuda mucho a poder promocionarlos, ¿sí? Y a interpretar dónde se utilizan. Fede, ¿querés ver si tenemos consulta? Sí, Diego, pero hay una sobre uno de estos productos, pero una pregunta anterior. A ¿Cuál es ver. la distancia máxima que deberá tener entre el SR y el router? Distancia máxima. Bueno, ahí hablamos de redes, ¿sí? Y dentro hablando de redes, hablamos de que por cable RJ45 podemos hacer hasta 98 metros, o sea, dentro de un rango de los 100 metros, ¿sí? Y hablando de Wi-Fi, y tienen que estar dentro del rango de la cobertura de Wi-Fi, pero tampoco se pueden superar los 20 metros. ¿Por qué? Porque una cosa es que el Wi-Fi, el router, genere una cobertura de 100 metros, pero también tiene que tener un ida y vuelta de respuesta y comunicación la placa del SR, que nos da un rango entre 20 y 30 metros, ¿ok? La pregunta que sobre, digamos, los accesorios que estás mostrando ahora es esta. ¿Cómo fijas el Aries 2? El Arie 2, el Arie 2 se fija a través de un resorte contra el poste, ¿ok? De esa forma, vos vas a tener el Arie 2 enganchado con un resorte desde el poste y toda dilatación o contracción que se genere por calor o bien por frío va a ser compensada por el resorte, ¿está? Perfecto. ¿El sistema de alarmas y sirenas se activa al contacto con animales menores, gato, pájaros? ¿Cómo se puede evitar? En teoría los gatos son muy inteligentes y tienen en sus bigotes, en teoría, la posibilidad de poder saber que está electrificado algo, ¿sí? En teoría. Hay gatos muy curiosos que, bueno, terminan generando una descarga. Pero si se genera un contacto entre el suelo, o sea, la tierra y un hilo, se genera una descarga. Ahora, si una vez se posa sobre los alambres, no va a haber ninguna descarga. Pero si el ave se posa sobre la puesta a tierra y toca un hilo electrificado, va a generar una descarga, ¿está? O al revés, si se posa sobre un hilo electrificado y toca en simultáneo también un hilo de puesta a tierra, genera una descarga. No sé si habrán visto, seguramente, yo recuerdo de cuando era chico pequeño, de ver los animalitos, o sea, las aves posadas sobre los cables de alta tensión y que una persona tiene que estar, si mal no recuerdo, a 6 metros de distancia y van con pinzas especiales a hacer más mediciones de los aisladores, ¿no? Pero los animales estos no, ¿por qué? Porque no generan ninguna puesta a tierra ellos. Ellos al tocar el alambre no pasa nada, ¿sí? El tema sería si se genera, ¿sí?, un arco voltaico entre el animal y una puesta a tierra. Ahí sería un problema porque genera una descarga, ¿está? Pero en este Perfecto. caso, sobre los electrificadores,
siempre y cuando no se genere un corto de tierra, sí, o sea, una descarga a tierra, no se tiene que hacer ninguna descarga. En cuanto a los gatitos, y normalmente no se acercan al cerco eléctrico, pero si generan un contacto entre tierra y un alambre, genera una descarga, ¿está? Y no va a terminar mal el gato, no va a terminar bien. Igual recibe un choque. Normalmente tienen muchas vidas y lo van a perder a lo sumo una nada más. Bueno, otra pregunta de Jaco. ¿Se puede hacer giros de 90 con el NPT6? Si se pueden hacer giros con... De 90 con el NPT6. Varilla PT6. Ah, con la varilla, ok. No, las varillas son solo para sostener los hilos. No te van a soportar hacer un giro de 90 grados. Por eso hablamos de que son varillas. Las varillas solamente van entre medio de la instalación y no soportan peso, ¿está? Peso en cuanto a tensión y fuerza. Los postes son los que tienen que ser más firmes. Ahí es donde podés usar perfiles de hierro tipo L, ¿sí? O bien un perfil de hierro tipo rectangular, tipo caño cuadrado o algo de eso, ¿sí? Que a vos te genere un anclaje fuerte. Existe una solución, ustedes pueden verlo en nuestra lista de precios, sobre Eurocercos. Son postes que ya vienen prearmados, con un muy buen diseño, con la posibilidad de usar menos herramientas que generando tal vez una instalación desde cero. Son un poquito más costosos, pero vamos a hablar de que facilitan mucho la tarea de instalación en cuanto a postes, ¿sí? Eurocerco, eso lo pueden encontrar en nuestra lista de precios, y viene la solución del poste más un kit de instalación de poste que nos dan los aisladores, la tapa del poste, que es el propio caño que se va a utilizar para aislar, y la base de fijación, que con un par de tirafondos sí se puede afirmar muy, pero muy bien. Perfecto, Diego. No hay más preguntas por el momento. Excelente, vamos a avanzar entonces. Seguimos viendo accesorios complementarios. Vimos entonces las varillas, vimos los diferentes aisladores, ¿sí? Si ustedes ven nuestra lista de precios van a decir la cantidad de cosas que hay. Pero bueno, a hoy, con lo que acabamos de explicar, ya va tomando mucho más color donde se utilizan cada uno de esos aisladores, ¿sí? No es que se utiliza uno de cada uno, ¿sí? O 50 de cada uno para una solución. No, es una solución u otra. En cuanto a los más elementos, hablamos ahora de los elementos para cerrar o hacer un empalme o generar un lazo con el alambre a utilizar. Y es donde entran los tubos para crimpear, que está el tubo para crimpear cerrado y el abierto. Siendo el cerrado para hacer un lazo, ¿sí? Entonces lo que uno va a hacer es pasar el hilo o el alambre por dentro del tubo y luego va a volver a ingresar con ese alambre, con la punta del alambre, para que se genere un lazo perfecto. Y que la punta del alambre quede dentro del tubo. ¿Por qué? Porque si esa punta de alambre tiene algún acceso externo, ¿sí? O queda visible, podría generar un salto o pérdidas, ¿sí? De energía. Si hay algo cerca, esa punta podrá generar que la energía que pasa por aquí genere un chispazo, ¿sí? Tipo bujía hacia otro elemento. Entonces la idea es que esas puntas no queden visibles. Entonces esa punta, ¿dónde va a terminar? Dentro del tubo cerrado, ¿está? El CTA se utiliza para hacer empalmes y es una vez que uno generó el lazo y generó la línea completa, para hacer un empalme entre un hilo y el otro hilo, vamos a usar los CTA. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es cortar un trozo de alambre, colocar el CTA sobre el alambre principal, colocar el trozo de alambre, sellarlo, ¿sí? Siendo que la punta del alambre de empalme quede dentro del CTA. ¿Está? Y así hacemos el salto al siguiente. Entonces tenemos, en lugar de hacer una línea uniforme sin cortes, podemos hacer los diferentes hilos independientes y luego generar ese salto de comunicación entre el hilo 1 y 2 a través de un empalme con CTA, que es el tubo para crimpear abierto. ¿Está? Eso nos ayuda mucho, hace que la instalación quede muy prolija y presentable, ¿sí?
Algunos técnicos usan el famoso enroscar la punta del alambre sobre el mismo cuerpo y generan un lazo. Es más económico, y vamos a hablar que es más económico, pero esa punta del alambre podría generar alguna pérdida, y luego en la instalación generar también una diferencia a la hora de configurar e instalar el cerco. ¿Por qué? Porque el cerco, cuando es instalado, a modo técnico hay que hacer un reconocimiento de perímetro. De esa forma, el cerco lo que va a hacer es grabar en su memoria cuánto tarda en retornar un pulso. Entonces, eso queda grabado en la memoria. Al quedar grabado en la memoria, ¿sí? Y si eso llega a cambiar, se genera un disparo. Por lo tanto, si alguien trata de hacer un puente entre dos hilos para luego cortar todo el cerco eléctrico, va a cambiar la velocidad de respuesta, o sea, del pulso que sale hasta que vuelve, lo cual genera una alerta, ¿ok? Seguimos avanzando y hay resortes. Estos resortes son los que van a compensar la dilatación o contracción del alambre durante el calor o el frío. Si ustedes instalan un cerco eléctrico sin resortes, con el tiempo se empiezan a estirar y a deformar y no quedan perfectamente alineados entre uno y otro, generando así una estética diferente, ¿sí? Sin embargo, si ustedes utilizan los resortes van a ser los encargados de compensar esa dilatación o contracción de acuerdo si hace frío o calor, ¿sí? Para distancias muy largas, cuando hablamos superando, por así decirlo, los 100 metros, hablamos de utilizar los Res 1, que son resortes mucho más duros, sí que soportan más distancia por el peso que va a generar el alambre con la distancia larga. Por debajo de los 100 metros, pueden utilizar tranquilamente los resortes SR, ¿sí? Para compensar tensión, ¿sí? Y generar que los hilos queden bien alineados, ¿ok? Para esas distancias largas también existe un crique que nos ayuda a hacer el tensado del alambre y no tener que trabajar con los guantes y las manos directamente. Entonces colocamos el alambre sobre el tensor plástico que viene con un pequeño crique y de esa forma generar una tensión correcta y una alineación estupenda para lo que es la instalación. Otra forma es que el técnico instalador también va a tener un trabajo mucho más fácil a la hora de tensar y dejar una instalación correcta. Vamos a seguir avanzando. Quería saber si hasta ahora, con lo que acabamos de ver de los tubos de crimpear y demás, si en algunos casos usan la crimpeadora BNC, pero hay una crimpeadora especial para los tubos, sí, eso son herramientas eléctricas que se pueden conseguir en casa de electricidad, ¿está? Si ustedes se van a dedicar, obviamente es conveniente tener siempre la herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer un crimpeado de los tubos con la herramienta adecuada, el trabajo que conlleva eso es muy inferior a usar una pinza cualquiera, que tal vez corran el riesgo de que el tubo no cierre correctamente, si el lazo se pierda o bueno, se abra, y la idea es que cuando ustedes crimpeen ya no tengan que tocar, sino que ya quedó cerrada la instalación, ¿sí? Los tipos de cables que vamos a utilizar son diferentes, pero para lo que es conectar el electrificador y el cerco propiamente dicho, donde van a estar los alambres, se utiliza un tipo de cable que va a ser el CATC. Es un cable de superaislación para alta tensión que va a vincular nuestro electrificador contra el cerco, ¿sí? Esto es un alambre seccionado de 0,5 milímetros, 100% cobre, y es el encargado de llevar remarco, la alimentación de alta tensión hacia el cerco, ¿sí? Remarco también que este cable, la distancia máxima que pueda haber entre el electrificador y el alambre de exterior, o sea, el cerco eléctrico, no puede superar los 30 metros. Si ustedes me dicen, ¿y si tengo 31 metros? Yo les digo de nuevo, no se pueden superar los 30 metros. Esa es la distancia máxima que nos recomienda el fabricante JFL para tener conectado nuestro electrificador en un punto y el cerco en otro punto. ¿Sí? La distancia máxima de recorrido de los dos cables super aislados es máximo 30 metros. Luego tienen dos opciones en cuanto a cables para utilizar en el cerco propiamente dicho, que va a ser el CT7 o el S-B300 o el S. Que hablando del S es el alambre de aluminio, o bien el CT7
es el cable de acero trenzado galvanizado, ¿está? Las dos soluciones son muy buenas. Me gusta cómo queda el cable de acero trenzado, ¿sí? Es muy duradero, no se oxida prácticamente, sí cambia tal vez de color después de unos cuantos años, ¿sí? Pero es un alambre que queda muy prolijo, ¿sí? A la hora de instalarlo. El alambre de aluminio me encanta también, es fácil de utilizar, ¿sí? De cortar y de unir y de hacer los empalmes, queda muy prolijo. Si ustedes me dicen cuál preferís de los dos, y la verdad es que les digo, no tengo una preferencia puntual. Pero si me preguntan de nuevo, diría y que la verdad es que me gusta cómo queda el CT7, ¿sí? Pero también evalúo que para mi opinión, obviamente cada persona es diferente una de otra, el SE3, el alambre de aluminio, es más fácil de trabajar a la hora de hacer un lazo y hacer un empalme y demás, ¿sí? Porque es es un alambre único, ¿sí? No de multifilamento, comparado con el cable de acero trenzado galvanizado, que hay que manipularlo en las puntitas pequeñas, si uno va a trabajar muy fino, ¿sí? Para que no quede ninguna punta y demás, ¿sí? Tal vez hay que tener un poquito más de habilidad, ¿sí? Y seguramente muchos técnicos lo hacen muy fácil y simple, pero para decir si algo más fácil, para mi opinión personal, el alambre de aluminio es más fácil de manipular que que el trenzado galvanizado. Pero es mi opinión personal. Ustedes pueden trabajarlo tal vez mucho más fácil y decir, no, me gusta cómo se puede trabajar el trenzado porque para mí es más fácil. Eso son opiniones, son las dos opciones que pueden utilizar y bueno, están disponibles con esos códigos. CT7 se vende por metro, o el SB300 que se vende por bobina de 300 metros, o el SB 1750 que se vende por bobina de 1700 metros, ¿sí? Seguimos con algo importantísimo. No solamente es importante tener un producto inteligente, un equipo que se puede instalar en cualquier lugar, ya sea en una casa o en una empresa, en distancias cortas o en distancias largas, sino que también algo muy importante es la disuasión. Y ahí hablamos de los carteles. El cartel CACE o el S-C. Estos carteles nos proporcionan una alerta, ¿sí? Una alerta visible contra los elementos externos, ¿sí? Muchos dicen, mira, yo instalo uno cada 10 metros, o dicen, no sé, tal norma dice que se instala uno cada 10 metros y punto. A mi parecer personal, ustedes pueden decir, no, porque en tal ley dice tanto que se instala uno cada 20 metros, en otros dicen cada 5 metros, porque en la ley de tal país o en tal normativa. Para mí, cuanto más señalización haya, mejor. ¿Por qué? Porque muchas personas que se dedican a la delincuencia no estudian las normas de cada cuánto hay un cartel. Y existe muchas veces la posibilidad de que una persona de estas características, que va a hacer un salto de una reja, diga, ah, el cartel está de aquel lado y de este lado no hay cartel, por lo tanto, de este lado no está electrificado. Esa, esa lógica puede ser común, ¿sí? En personas que hacen delincuencia, así como otras se dedican a estudiar, ¿sí? Van a exposiciones para ver cómo son las nuevas tecnologías y demás. Hablamos de gente que también no tiene mucha lógica en algunas cosas, por lo tanto, la señalización, a mi opinión, es muy importante, ¿sí? Así que, ¿cada cuánto vamos a poner un cartel? Algunos dicen, se pone uno cada 10 metros. Para mi opinión es ponerla uno por cada varilla, ¿sí? De esa forma, entre medio de las varillas, saben de que para lógica de cualquier otro ser humano, todo el cerco se encuentra electrificado y no solo de un lugar, ¿está? O por decirlo, entre un tramo, ¿ok? Continuamos y ahora van a ver algo muy pero muy útil y son estas pequeñas imágenes donde pueden indicar de cómo se utilizan los diferentes elementos. Pueden ver de que en la primera foto arriba a la izquierda se está utilizando un AW, ¿sí? El aislador tipo W, para hacer una pequeña curva sobre dos postes, ¿sí? Que se bancan la tensión, o por así decirlo, en cierto modo, el peso, ¿sí? En esa curva, ¿ok? Pero vamos a indicar de que están utilizando no cable galvanizado, sino que se estaría utilizando el cable de alma, el de aluminio, para poder generar esa curva y que es solamente una conexión, ¿ok? En la segunda imagen pueden ver que tienen un poste generado,
lo que hacen es un salto, o sea, así que vienen con el hilo, tienen el aislador sobre ese caño instalado sobre el mural, y los dos aisladores de cada punta. ¿Por qué? Porque parece que tal vez es mucha distancia y de esa forma generan un stop de la tirada de alambre y que la tensión, por así decirlo, o el peso de todo ese recorrido largo lo esté soportando este poste. Y luego hacen un salto. Pueden ver de con alambre, automáticamente hacen un puente entre cada hilo, ¿sí? Del lado de cada uno de los aisladores. En otra foto, abajo a la izquierda, pueden ver una solución de 12 hilos, ¿sí? Con varillas de aluminio, ¿sí? Utilizando los aisladores tipo W también. Y acá vemos una forma extraña de utilizarlo, pero que también es válida, y es la de el Arie 2, ¿sí? El aislador para hacer curvas. Pueden ver de que lo utilizaron con el resorte, como había indicado, pero cerraron la instalación ahí sobre el Aries, ¿sí? No es que generaron una curva directa sin cortes, sino lo que hicieron es llegar hasta el aislador, conectar el resorte, ¿sí? Y de esa forma el resorte compensa la tensión, ¿ok? La tensión, perdón, la dilatación que se puede generar sobre el alambre, ¿ok? Y luego tienen un salto entre un punto y otro del cerco eléctrico para continuar con la alimentación. Vamos a seguir avanzando y teniendo en cuenta estas fotos que ya vimos, vamos a ver entonces cómo sería una cotización, sí, aproximada de una solución para un cerco de 6 metros lineales. Para un cerco de 6 metros lineales necesitamos los siguientes elementos: un electrificador, una sirena, una batería, 50 metros de CATC, si es el cable de aislación, teniendo en cuenta, yo de ahí marco 50 metros, teniendo en cuenta que la distancia entre el electrificador y el cerco eléctrico propiamente dicho son 25 metros, ¿está? No son 50 metros, 50 metros de distancia, sino que son 50 metros, sí, pero que se van a cortar en dos, ¿ok? Por lo tanto, la distancia entre el electrificador y el cerco va a ser de 25. Luego compramos una bobina de 300 metros. Compramos también una varilla PT4. Recuerden, el cerco es de 6 metros lineales, ¿sí? 8 unidades de APL2, 4 unidades de los resortes SR, solamente 4 y no 8. 8 CTC, que son los tubos para crimpear cerrados, 8 CTA, que son los tubos para crimpear abiertos, 2 carteles, exagerado para mi opción, ¿sí? Que personalmente lo puse uno para cada tramo, ¿sí? De 3 metros, y una jabalina, ¿está? Adicionales, pueden ver ahí que puse dos perfiles. Uno que es el perfil de hierro tipo T, ¿sí? Y luego una ménsula, sí, que podría ayudarnos a soportar peso de la tirada de cable. No es obligación porque es una distancia muy corta, pero es un ejemplo, ¿sí? Si avanzamos, esto mismo que acabamos de ver, sí, bueno, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Vemos entonces en la imagen que tenemos el electrificador, la sirena, el cable, ponemos ahí, pueden ser máximo 30 metros. Recuerden que habíamos comprado o habíamos cotizado 50 metros, 25 metros para los dos hilos. ¿Dónde van cada elemento? Pueden ver la varilla en el centro, ¿sí? Los perfiles en los laterales, ¿sí? Y puse una ménsula ahí como referencia en el caso de que esa distancia sea de, no sé, de 150 metros. Entonces necesitamos algo que pueda servir de anclaje por si el perfil de hierro no tiene dónde quedarse fijo, ¿está? Si tiene que quedar en el aire, requerimos de poner una ménsula como soporte, ¿sí? De tensión de los resortes que van a estar presentes en la solución. Si vamos avanzando a poquito, vamos a ver cómo se va a ir generando cada uno de los lazos, ¿sí? Teniendo el primer hilo, que se va a hacer un puente hacia el segundo hilo, seguimos avanzando, ¿sí? Y así se va a generar la solución. O sea, lo que vimos anteriormente en cantidades, ahora lo vamos a ver en una imagen, ¿sí? Por así decirlo, instalado, ¿está? Seguimos avanzando de a poco, ¿sí? Vamos a ver conectados los dos cables, el de electrificación y el de retorno, hacia nuestro cerco. Vamos a hacer la instalación de la puesta a tierra, ese cable adicional sobre la varilla. Tenemos los aisladores, ¿sí? Esos aisladores, recuerden que habían 8, ¿sí? ¿Dónde se utilizan?
aquí es donde se utilizan. 2 en el poste izquierdo y 2 en el poste derecho, ¿está? Seguimos avanzando y vamos a ver dónde utilizamos 2 de las unidades CTA, que son los tubos abiertos. Son para ligar el cable de alta tensión, perdón, el cable altamente aislado CATC del electrificador contra los alambres que van a quedar electrificados, ¿está? Es para hacer esa unión. Luego van a ver dónde van los resortes. Los resortes son para compensar, ¿sí? La dilatación o contracción del alambre durante el frío o calor. Solamente 4, no ponemos 8, o sea, 2 de un lado y 2 del otro. Los aisladores sí, pero resortes vamos a tener desde un solo punto que hacer la compensación. Por lo tanto, solo utilizamos 4 resortes. Luego pueden ver dónde se utilizan las 8 unidades de CTC, ¿sí? Las 8 unidades de CTC se usan para cerrar los lazos de cada uno de los hilos. Y van a ver ahora cómo se utilizan el resto de los CTA. Recuerden, al principio usamos 2 CTA para conectar el cable de alta aislación hacia los alambres de electrificador. Y luego los otros CTA se van a utilizar para hacer los puentes, sí, que tenemos marcado entre diferentes puntos. Y por último, si mal no recuerdo, faltarían los 2 carteles. Como dije, mi exageración fue poner 2 carteles, uno por cada tramo de 3 metros, donde también podríamos tener la opción de tener un solo cartel instalado sobre la varilla, ¿sí? De esa forma, hacer la mención de que todo el cerco se encuentra electrificado y no solamente un sector, ¿ok? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Sí, Diego, hay algunas consultas. Bien, muy bien. La primera es, ¿puede ser que haya cerco donde los alambres no conducen pulso y ningún hilo lleve tierra? Puede ser, si ustedes arman una solución personalizada 100%, ¿sí? Todos los alambres van a transmitir pulsos, ¿sí? Y por eso vamos a tener un inicio que es el electrificador y un final que es el electrificador, donde van a tener un retorno. La puesta a tierra no es obligación, ¿sí? Si ustedes compran la varilla armada, y sí, vamos a hablar de que es obligación ponerle la puesta a tierra ahí, porque ya viene presente. Pero si ustedes no usan la varilla PT4 y usan una varilla propia, o sea, arman su propia varilla, tranquilamente pueden usar 4 hilos y no tener presente la puesta a tierra entre medio de los hilos. Otras soluciones, por ejemplo, la que vemos ahora de 4 hilos electrificados, le ponen más hilos, o sea, un hilo de puesta a tierra entre medio de cada hilo electrificado. De esa forma, si en algún punto una persona trata de abrir los hilos para pasar entre medio, se genera una descarga, ¿sí? Entonces, de esa forma hay un cambio, ¿sí? Tal vez la descarga no la generó la persona con su cuerpo, pero sí cuando tocó un hilo de puesta a tierra, ¿está? Perfecto. Otra pregunta de Ezequiel. Al conectar los electrificadores a una red de datos, ¿existe algún riesgo en relación a seguridad informática? Ejemplo, que por red de datos se pueda desactivar la central. Por red de datos se puede desactivar la central. Ahí hablamos de que no hayan ¿Parece cambiado las algún contraseñas. tipo de hackeo o algo Sí, así? sí, sí, sí. Si dejaron, o sea, los hackeos muchas veces se basan por dejar las contraseñas por defecto de los equipos. Así pasa con todas las marcas. Si una marca de producto, de seguridad o de transmisión o de lo que fuera, de fábrica viene con la contraseña 4, 5, 6, 7 y 8, y esa contraseña no la cambian, el riesgo es altísimo de que alguien desde afuera pueda tener un acto de vandalismo informático o de telecomunicación y poder desarmar un sistema de electrificador. Ahora, si el técnico que instala esa contraseña la usa durante la instalación y cuando finaliza la instalación deja sentado en algún lugar, en alguna nota, en algún mensaje, en un correo,
qué se cambió esa contraseña, o bien el dueño le cambia a él la contraseña y pone una contraseña segura, ya ahí la capacidad de poder generar un acto de desarmado involuntario, la verdad es que se reduce de forma muy notable, ¿sí? Muy, pero muy notable. Perfecto. Última pregunta. Ah, no, entró otra. Anteúltima pregunta. ¿Qué medida es el perfil T? El perfil T, muy buena pregunta. Yo puse una imagen ahí y la verdad es que no leí la distancia. Pero denme medio segundo, que ya voy a tomar en cuenta las medidas físicas. Y agarro mi regla y les digo que tendría que tener. Y tendría que tener 15 milímetros, ¿sí? Cada una ¿cómo se llama? De las partes de esa T, ¿sí? O del perfil. ¿Por qué? Porque en ese perfil, o sea, entre medio de esta aleta, ¿sí? Por ejemplo, tiene que poder entrar sin ningún problema el APL2, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que poner un perno. Acá se tiene que hacer una perforación, ¿sí? Esta abertura que tenemos en APL2 va entre medio de esta aleta y en esa perforación se pasa el pin, ¿sí? Para fijarlo. Y luego en el otro ojal que tenemos del otro lado, que está completamente aislado, donde va a hacerse el lazo con el alambre para quedar firme sobre el perfil de hierro, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta. ¿La alimentación del cerco es obligatorio que sea por arriba o es indistinto? Muy buena pregunta. El ejemplo está dado de que esto se tiene que cumplir con un lazo. Por lo tanto, una forma simple de hacer un lazo es como la que vemos en pantalla. Nosotros acá lo podemos pasar, recuerden que es el cable de aislación. Yo acá hice una conexión directa, pero esto tranquilamente podrían ir los dos cables super aislados, ¿sí? Pasar por medio del perfil, ¿sí? Y saltar al cerco propiamente dicho, ¿sí? Yo acá lo puse de forma directa, pero tranquilamente pueden ir, sí, por abajo. El tema de la solución, ¿pueden ir los dos hilos por debajo? La idea es generar un lazo. Si ustedes generan un lazo con los dos hilos en paralelo, después hacen otro salto para poder generar ese lazo completo, la forma sí es indiferente, siempre y cuando se vuelva a tener un retorno. Y es importante que esto cumpla con el diagrama de lazo, ¿sí? Con la forma de lazo, y no decir, bueno, a ver, conecto todos los alambres y conecto los dos cables de alta tensión aquí abajo. Si total tengo todo electrificado. El cerco es inteligente, envía un pulso, ¿sí? Que va a tardar X cantidad de segundos en retornar al cerco. Por lo tanto, si alguien corta el cerco en alguna de las partes y le genera un puente, por ejemplo, entre verde y azul, aquí, y cortan todo el cerco va a notar que cambió la velocidad en la que retorna el pulso. Y eso va a generar una alerta, ¿está? Entonces, es importante que la forma de conexión de esto sea de forma de lazo. No de decir, bueno, conecto los dos cables acá y un puente entre todos los hilos y ya está electrificado. No, es muy importante que se cumpla esto de un lazo completo, ¿sí? Y tenga un recorrido de alambre y que luego retorne. Eso quiere decir de que durante todo el recorrido los hilos no se deben tocar y no se puede hacer un puente hasta abajo o unir todos estos hilos para poder llegar de nuevo al electrificador, sino que es importante que el recorrido genere un lazo, ¿está? Y que los cables no haya un corto, sí, por ejemplo, acá tenemos un puente y no puede haber otro puente igual, sí, en esta parte, en la parte derecha. Ven que tenemos un solo puente del lado izquierdo y del lado derecho tenemos dos puentes. Bueno, no podemos tener 3 puentes del lado derecho y 3 puentes del lado izquierdo, ¿ok? Justamente porque tenemos un cerco inteligente. Tal vez eso antes no era así, en otras marcas tal vez no es así. En nuestro electrificador eso es importante, ¿sí? De que se genere un lazo, porque el cerco, cuando el técnico lo configure, va a hacer un reconocimiento de perímetro para que el sistema detecte cuánto tarda en viajar un pulso y de esa forma quede grabado en su memoria
para detectar anomalías, ¿no? El sabotaje de decir, bueno, a ver, hacemos un puente entre el inicio del cerco eléctrico a la izquierda, entre verde y azul, y cortamos todo el cerco y el cerco no se dispara nunca. O sea, nadie sabe de que alguien ingresó, ¿sí? El cerco lo va a reconocer y va a generar una alerta sonora a través de la sirena, y si hay conectado un transmisor de internet, también va a enviar la alerta por internet, ¿ok? Ok, hay otra preguntita. ¿De qué Sí. material son los tubos para crimpear CTC y CTA? Buena pregunta. Si mal no recuerdo, son de aluminio. Otra preguntita. ¿Cuál es la frecuencia de los controles remotos de las centrales? Ahí me mataste. Si mal no recuerdo, es de 400 MHz. Perfecto. La última pregunta de Ricardo. No sé si lo tenés a disposición. ¿Tienen imágenes detalladas de la instalación de cada elemento? Me parece que ahí Me un gusta poco más. eso, pero es súper técnico porque Claro. ayer vimos las recomendaciones y demás, y la verdad es que sí, voy a hacer unos videos de cómo se crimpea cada uno para la charla técnica, sí, Oye, y más vean, una bueno, las charla herramientas que comercial. se utilizan, sí. Sí, esto es más Recordamos que comercial hoy... para que sepan, o sea, si ustedes van a la lista de precios, van a ver cantidad de cosas y accesorios. La charla de hoy es explicar dónde se utiliza cada uno, o sea que no es obligación usar todo. Dependiendo de la solución, ustedes tienen que ofertar los productos que se adapten a la necesidad del cliente o bien del instalador, que dice, voy a usar perfiles de hierro. Entonces, o si no, ustedes le preguntan, ¿qué perfiles de hierro vas a usar para, para los postes? Y les dice, no sé, voy a usar unos rectangulares de caño. Entonces saben que no van a usar el APL2, van a usar el APL1, ¿sí? Si dice, no, voy a usar unos perfiles en T y en L, entonces saben ahí que ustedes les tienen que ofertar o cotizar los APL2 por la forma en lo que, cómo lo van a montar sobre los perfiles, ¿sí? Continuamos y creería que esta ya fue la última. Y bueno, vamos a, si no hay más consultas respecto a lo que estamos viendo, bueno, podemos avanzar, Federico. No hay más consultas, Diego. Excelente. Bueno, veo que llegamos al final de la presentación. Eh, Se está terminando el mes y quedan nada más dos presentaciones, dos capacitaciones de la próxima semana. Todavía estamos armando la gráfica. Voy a publicar, de todos modos, nos adelantamos un poco compartiendo ahí en la chat del Zoom los links, los enlaces para poderse inscribir y participar. Así ya se adelantan un poquito. Recordamos que serán dos capacitaciones de nuestra marca Paradox. Somos los únicos importadores y distribuidores en la Argentina. Es un sistema de alarma muy confiable, muy completo, canadiense de alta calidad. La primera capacitación será sobre el sensor NVX80, un sensor el más avanzado. Es interesante conocerlo y estudiarlo porque ofrece realmente una tecnología única, see-through, 8 canales de detección, básicamente ayuda muchísimo en la prevención de engaños, digamos así, que quien entre adentro de un domicilio o de un establecimiento puede engañar el sensor usando técnicas varias. A través de este sensor es prácticamente imposible. Y el viernes, uno será el jueves, el segundo el viernes, será siempre sobre Paradox, sobre Inside Gold, paneles y sensores más vendidos. Básicamente las soluciones que vendemos más. Así Diego nos hará un poco un recorrido completo. ¿Qué me falta decir? Todas estas capacitaciones las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí lo ven también copiado en la chat. Y hoy le estaré enviando una encuesta para que si nos ayudan completándola para saber si le gustó la capacitación, si quieren, no sé, dar algún consejo. Por fin también encuentran en la chat el contacto comercial para recibir alguna cotización o más información sobre los productos presentados. Me parece que no me queda nada más para decir. Los saludo y los agradezco mucho. Te paso la palabra para el cierre, Diego. Excelente, Federico. Bueno,
Como bien pueden ver en el último slide, vamos a ver que todas nuestras capacitaciones, como mencionó Federico, se encuentran grabadas en nuestro canal de YouTube. Recuerden nuestro nuevo número de contacto. Cualquier consulta comercial, siempre pueden contactarnos para poder ayudarlos en las cotizaciones. Bueno, obviamente en vender cantidad de productos. Recuerden que cuanto más cantidad de productos compren, mejor va a ser el número que van a obtener siempre. Así que desde ya, muchas gracias por participar, por capacitarse, ¿sí? Para poder vender JFL. Y bueno, les mandamos un abrazo grande y les deseamos que se cuiden mucho, ¿sí? Hasta luego.